¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, otra entrega de Charlas Esenciales, la número 20 ya. Hoy nos visita el compañero Santiago Aricio, que es militante y dirigente peronista, referente provincial de Patria Grande. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Acá estamos. ¿cómo venís viendo esto, este nuevo gobierno, estos primeros meses? Desde lo personal, con mucha incertidumbre, donde no sabemos con qué otra medida o acción va a surgir, es como que todos los días es un golpe. Eh, pero bueno, desde lo organizativo y principalmente creemos que es un gobierno duro, viene me parece para quedarse, eh, para poder arrasar con todo lo que hemos conquistado en más de 120 años de historia, ¿no? De nuestro movimiento obrero, donde hemos conquistado derechos y esos derechos hoy están siendo vulnerados y donde muchos compañeros se están quedando sin laburo y en estos 6 meses aumentar la pobreza casi al 60% implica casi llevar a la mayoría de la población y de la clase trabajadora a la quiebra total, ¿no? Al hambre y que no sabemos hasta qué momento los compañeros lo van a aguantar, las familias. Y aparte, no sé si vos pensás lo mismo, ¿no? Pero es como que es una pesadilla porque el tipo dijo todo lo que iba a hacer, lo está haciendo y más. Sí, es tremendo. O sea, es tremendo como nuestro pueblo, digamos, bancó y eligió esto. Pero bueno, un poco lo charlábamos, ¿no? Afuera. Creo que la elección de nuestro pueblo no se le puede ni dar culpa en eso. Al contrario, nosotros como militantes que tenemos que estar siempre con el oído en los compañeros y en los barrios, en las comunidades y con el pueblo, tenemos que sentir eso, pensar y transmitir y volver a abrazar, digamos, ¿no? Esa es nuestra tarea como militantes. No enojarnos, no echar culpas al pueblo, porque si el pueblo votó de esta manera es porque hubo más allá de los aciertos del enemigo. Y le digo enemigo porque este gobierno tiene que ser catalogado por nosotros como un enemigo porque él plantea la extinción de nosotros. Claro, no es un adversario No más. es un adversario. Él está planteando que nosotros desaparezcamos, ¿no? En cierta medida. Perdamos los derechos que adquirimos como militantes. Digo, hoy están siendo perseguidos periodistas, están siendo perseguidos y judicializados compañeros y dirigentes políticos. Entonces, hay un odio sobre el adversario que nosotros podríamos decir. Para ellos, creo que nosotros somos enemigos y nosotros lo tenemos que ver de esa manera también. Porque al definirlo como enemigo, la estrategia es diferente. Claro. No, aparte, yo me acuerdo en campaña fue uno de los pocos que atacó filosóficamente al peronismo, o sea, diciendo que la justicia social es una estafa, Justamente. nos pega directo. Si no solo pega, más allá del peronismo, yo creo que ya la justicia social, la igualdad, la libertad, ¿sí? Son conceptos y son filosofías, digamos, de una manera que están arraigadas en la Constitución. Él lo que atacó es a la Constitución. Claro, es como la educación pública, todas esas cosas La que todos justicia coincidimos. social está planteada Sí, sí. en el artículo 14, o sea, perfectamente está ahí. Entonces, lo que ataca es a la Constitución y ataca al sistema democrático. Y a ver, pero esto no es un hecho aislado. El atentado contra Cristina es parte de este proceso que venimos sufriendo como país, y no solo como país, sino como Latinoamérica, en este proceso del avance de la derecha, digo, y ahora también en Europa, digamos, cómo va avanzando la ultraderecha y los pensamientos más reaccionarios, xenófobos y racistas a nivel mundial, donde atacan directamente a las diversidades y al pueblo más pobre, digamos, ¿no? Y atacan los pocos derechos que hemos logrado conquistar como clase trabajadora. Vos enmarcás el atentado a Cristina como el inicio casi desde... En realidad lo veo como la punta que muestra el iceberg, porque cuando llegan al punto, digamos, del atentado, ¿cuántos años antes vienen laburando? Muchísimo. ¿Cuántas acciones realizaron? ¿Visibles y no visibles? Digo, Lina Nemoy tirando piedra o huevazo a los medios de comunicación, Bullrich saliendo en los actos en plena pandemia. Todo eso fue previo. O sea, sí. fueron preparando el camino
violento, digamos, porque fueron acciones violentas contra el Estado, contra el gobierno, contra la vicepresidenta, ¿sí? Y eso fue caldo de cultivo a lo que hoy, digo, hoy la batalla cultural que ellos vienen desarrollando es tremenda. Y nosotros, a ver, por eso me preocupa, más allá de lo que ellos hicieron, cómo nosotros, como organización política, como militantes que están en el pueblo, ¿qué nos pasó? O, digo, ¿dónde estábamos? ¿Qué estamos discutiendo? Los cargos y roscas bueno, políticas. Si la situación de como militante político, vos te planteás que tu único fin político es acceder a un cargo político y generar plata, sos casta entonces. Claro. Te tengo que dar la razón. Ahora, creemos que no es ese nuestro camino. El camino del militante, el objetivo militante es la felicidad y la liberación de nuestro pueblo. Digamos, y eso está marcado en una doctrina. Sí, claro. Entonces, ahora, ¿cómo nuestro pueblo le transmitimos como militantes ese enamoramiento a nuestros principios que están enraizados en nuestra Constitución? Digo, no es únicamente organizar, digo, el general Perón decía, no basta con organizar a los hombres. A los hombres, digo, para tener unidad de acción, tienen que tener unidad de concepción. Claro, de criterios. Entonces, para poder tener unidad de concepción, hay que transmitir el sentimiento y el pensar espiritual, humano, digamos, del por qué necesitamos vivir dignamente y vivir bien, ¿no? Y ser felices como pueblo. Y dentro de eso, esa es nuestra tarea como militantes. Y si nos olvidamos de eso, de estar al lado del pueblo, de generar la organización comunitaria que permita los cambios de estructura más fuertes en nuestra sociedad, digamos, ahí es donde damos la batalla cultural. Claro. ¿Cuántos compañeros dejaron de ir al barrio y se quedaron en la oficina, en su casa, militando por el WhatsApp o por el teléfono? Muchísimo. Claro. Bueno, entonces ahí se pierde, se genera un desfasaje, digamos, ¿no?, entre la clase política y el representado. Entonces, desde el 2001 creo que venimos diciendo, hay crisis de representación política, hay crisis de representación política. Bueno, acá está. La crisis de representación política es producto de que los militantes no asumen la tarea, ¿sí?, que es nuestro objetivo principal, que es trabajar junto al pueblo y devolverle al pueblo el poder, digamos, que es quitado por las clases dominantes. O sea, hoy el peronismo tendría un grave problema de que no sabe a quién representa, diríamos, porque evidentemente si es a los pobres, lo votarán. Yo creo que muchos dirigentes se han olvidado de sus orígenes y se han enceguecido con las luces de la ciudad, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, se aburguesaron, que quedaron enquistados en los sillones, creo, ¿no? Digo, lo dijo Cristina, lo dijo Evita, ¿no? O sea, bueno, ese es el peligro que tenemos. Ahora, si nosotros volvemos a la esencia, digamos, de lo que es el trabajo comunitario, la organización comunitaria, el desarrollo espiritual y la concepción, sí, después podemos llegar a unidades de acción que va a repercutir seguramente en las estructuras, digamos, de gobierno, porque se pueden ganar elecciones, diríamos. Sí, porque nosotros organizando comunitariamente al pueblo y organizando en acciones concretas donde cubrimos... A ver, ¿qué es organizar, no? Comunitaria al pueblo es la solidaridad más profunda que tiene la clase pobre. O sea, la solidaridad surge en la clase pobre desde los orígenes del movimiento obrero que no tenían para comer. Claro, la era la ayuda mutua. Sí. No era la caridad de la sociedad de beneficencia. No es lo que te sobra. No, bueno, y esa solidaridad también tiene que ver con el momento histórico en que vivimos, donde el individualismo empieza a reinar, donde la competencia empieza a reinar, donde se ve determinadas diferencias entre vecinos, digamos, ¿no? Y se va perdiendo la mirada comunitaria. Entonces, creo que nuestra tarea como militantes muy marcada es generar mayor grado de participación y organización comunitaria que nos permita ir generando la unidad de acción que necesitamos para modificar las estructuras de gobierno. Porque la tarea que tenemos es enorme. Es organizar la comunidad. Es recuperar ahora el desafío que tenemos como movimiento,
recuperar el gobierno. ¿Pero el gobierno para qué? Claro. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que planificar. Claro, sin estos conceptos filosóficos claros no tendría mucho sentido. No, y creo que se pierde el eje de nuestra tarea militante. Cuando nosotros vemos, a ver, que se acceden a los cargos, por decir una manera, las cuestiones de apellidos únicamente, sin desarrollo territorial, sin militancia histórica en un barrio, en un pueblo y eso, y se arman las listas en una mesita, y estamos perdidos. Pero perdidos no porque se arman así, sino porque no representa el sentir de nuestro pueblo. Claro. Y el sentir de nuestro pueblo tiene que ver que los compañeros que organizan las barriadas tienen que empezar a ser parte de la toma de decisiones. No, porque si no, no te votan aparte si las armas así. Está claro, está No te demostrado. votan, pero que le das la espalda al pueblo. Claro. O sea, o le das la espalda a la organización comunitaria. Bien, entonces el peronismo, ahora viniendo un poco a Neuquén. Si nos fuimos para... No, pero filosófico está perfecto. O sea, la provincia de Neuquén, el peronismo neuquino no escapa a este análisis que estás haciendo. Yo creo que no escapan ningún partido, primero, digamos, ¿no? Sí, pero el resto dejémoslo. No, ningún partido. De lo nacional específicamente en Neuquén lo vemos específicamente como el peronismo en el último tiempo se ha partido, por decir una manera, donde determinado sector no respetó la orgánica partidaria y decidió ir con otro sector, digamos, ¿no? Principalmente con el gobernador Rolo Figueroa. Que está todo bien, o sea, a ver, yo no lo juzgo porque yo no considero que los compañeros no son enemigos, ¿sí? Tomaron una decisión política que consideraron que es por ahí. Ahora, esos compañeros o esas compañeras han priorizado una construcción de cargos y no de desarrollo político territorial. Ahora, no quiere decir que los que quedamos dentro del peronismo somos los mejores. No hagamos eso. Sí, también. Claro. Entonces, para mí hay que generar mayor grado de participación, principalmente volver a enamorar, ¿sí? Volver a entender la necesidad de que nuestro pueblo sea feliz, y para ser feliz tenemos que estar junto a él. No olvidarnos de eso, porque si no, no tiene sentido nada de lo que hacemos. ¿Vos crees que, porque el espacio, bueno, de Patria Grande, a nivel nacional, vos corregime si me equivoco, está como conducido por Juan Grabois, diríamos, ¿no? Sí, hay varios compañeros, uno de ellos, o el más referente, digamos, es Juan más conocido. No, y una de las críticas, la deshumanización, decirle que es delincuente, todas esas payasadas que después se demuestran que es mentira, eso siempre lo tiene el que se asome, ¿no? Pero una de las críticas se le hace, y quizás de adentro, por eso me gustaría saber cuál es tu mirada, del pobrismo, ¿viste? Esa forma despectiva de... ¿Cómo lo ves eso? ¿Se romantiza la pobreza o ustedes están tratando de solucionar la vida a lo que ya existe, ¿no? Yo tengo, en lo personal, tengo 49 años, milito hace 30. Siempre milité en los espacios territoriales y en la organización, ¿sí? Con comedores, organizando la cuestión principalmente de oficios, de la desocupación, pensando en el armado de las cooperativas, ¿no? Y cuando plantean esto de gerente de la pobreza o esas cuestiones, me parece que tiene que ver más con una cuestión despectiva y de estigmatizar una acción comunitaria que nosotros hacemos desde hace años, que justamente no atacan a otra, no atacan a la casta, justamente atacan al nudo central, que es lo que permite tener contacto con el pueblo. Claro, lo preocupante es que algunos peronistas los atacan. Porque Sí. si fuera el resto uno dice, bueno, es normal. Sí, me parece que esos peronistas que nos atacan se olvidan de las tareas de Evita, de la misión y la tarea que planteó Perón, de las acciones que hicieron muchos neuquinos y neuquinas, como Jaime, ¿no? Donde nos marcaron un camino de acción. Se olvidan de muchos compañeros. Ahí creo que yo quizás estoy muy marcado por el 2001, vengo de esa militancia, militaba con Darío y Maxi, y creo que Darío y Maxi
junto con las madres, los hijos, nos marcaron algo que tiene que ver con la pedagogía del ejemplo. Nosotros como militantes políticos, sociales, tenemos que predicar con el ejemplo. Nuestra pedagogía es el ejemplo, la solidaridad, estar con el otro, acompañar. Y si yo desde un sillón o desde un teléfono de WhatsApp lo único que hago es criticar a los que están cotidianamente generando, por ejemplo, nosotros hoy, como Frente Patria Grande, estamos desarrollando brigadas de salud, brigadas educativas, brigadas ambientales, pero no porque se nos ocurra, sino porque hay una definición de planificación estratégica donde son los ejes que tenemos que elaborar para estar al lado del pueblo, porque son los problemas que tiene nuestro pueblo hoy. El trabajo, o sea, la agenda de tierra, techo y trabajo, digamos, ¿no? Del plan de desarrollo humano integral, que es lo que planteamos nosotros, es un plan quinquenal armado con una mirada estratégica de desarrollo. Entonces, si los compañeros critican y no leen las propuestas y critican desde un sillón, creo que le están errando. No, aparte, sospechosamente critican cada 4 años cuando se están armando las listas, ¿no? Claro. Es una forma de bajarle el precio a ustedes. Yo creo que sí. También creo que nosotros tenemos que dar un salto, ¿no? O sea, 30 años de militancia territorial y yo hace muy poco me sumo a la cuestión política 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces, creo que tiene que ver con una época nuestra, de una generación, donde había la política como lo que era Menem, digamos, ¿no? Lo que nos dejó Menem, esa mirada, y revertirla, yo creo que ayudó Néstor y Cristina a revertir esa mirada. Y esa mirada nos permite hoy pensar un país donde tenemos el desafío de este tipo que nos está haciendo mierda y donde tenemos un pueblo que va a quedar diezmado y que vamos a tener que reconstruir todo el tejido social. Y me pregunto, ¿dónde estaban esos compañeros? ¿Ya se está notando esto del tejido social? Porque sí, viste que uno a veces lo cuenta, pero... Estamos desbordados con las cuestiones de comida y principalmente de trabajo. O sea, los compañeros no están llegando con los ingresos que tienen. Se han perdido fuentes de laburo, pero también se ha bajado el consumo de tal manera que no permite lo que es la economía popular generar changas como anteriormente. Claro. ¿Sí? O sea, la clase media está diezmada, no tiene poder adquisitivo. Los compañeros de la economía popular tampoco reciben esa parte del dinero, sí. Digamos, ¿no? Bien, si tuviéramos que, como para ir cerrando, y te vamos a volver a invitar, Santiago, porque hay muchísimo para hablar, así nos contás un poco... Sí, nos quedamos... Sí, no, pero hay muchísimo para hablar. Si tuvieras que darle un mensaje a todos los militantes, a las compañeras, a los compañeros del peronismo neuquino en todas sus vertientes, no solo el PJ, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué mensaje podrías darle? Yo creo que más allá de las diferencias que podrían llegar a existir de matices o de cuestión, nosotros tenemos un interés superior, que es justamente la liberación de nuestro pueblo, la felicidad de nuestro pueblo, y que eso es lo que nos tiene que unir. Nosotros necesitamos generar la unidad, una unidad que no sea, juntarnos para armar una lista, una unidad de concepción política y de mirada estratégica de qué país queremos, qué provincia queremos, y donde todos podamos estar incluidos, digamos, y donde podamos desarrollar las necesidades más profundas que tiene la realidad concreta, o sea, lo concreto que necesita nuestro pueblo, que es vivir bien, que es justamente una tierra donde producir y donde vivir, un techo, una vivienda y trabajo. Claro, sí, sí. Si nosotros podemos garantizar esa agenda, somos verdes. Después vemos. Me parece que ese es nuestro desafío. Si nos ponemos, y creo que en eso estamos de acuerdo todos. O sea, ¿quién va a estar en contra de que alguien tenga una casa, de que alguien, o sea, si vos estás en contra de eso, sos un hijo de puta. No, y no sos parte de... Y no sos parte del peronismo. Claro, sí, sí. Y no podés ser porque estás en contra de la justicia social. Exacto. Bueno, Santiago, muy interesante, te agradezco por tu tiempo. Gracias a vos, gracias por el tiempo. Bueno, no sé si quedó medio claro o medio confuso. No, muy pero claro, bueno. muy claro. Gracias, Santiago. No, de nada.